Estamos nuevamente con el licenciado Víctor Venegas. Esta vez vamos a hablar sobre el desentimiento moral sobre su empresa. ¿Cuáles son los principales resortes que denotan el desentimiento moral en su institución u organización? Al revisar la información que compartieron conmigo y hacer un análisis de la situación o de las problemáticas que enfrentamos en el día a día laboral, veo que los principales resortes con los que lidiamos es la justificación moral, la distorsión de consecuencias y la atribución de la culpa a las circunstancias. Y para dejar un poquito más claro el por qué seleccioné yo estos tres resortes como los que más vivimos dentro de la organización, quisiera ejemplificar un poco cada uno de ellos. Cuando hago referencia a la justificación moral, nosotros financieramente hablando atendemos a clientes que invierten sus recursos en la institución. Nosotros nos encargamos de asesorarles, de proveerles servicio, de operar las instrucciones que ellos nos dan, por ejemplo una transferencia, alguna compra-venta de diferentes instrumentos, y bajo esas circunstancias llegan a darse casos de personas que pueden tener cierta comunicación contigo a nombre del titular de los contratos que nosotros operamos. Y bajo circunstancias de necesidad extrema, por ejemplo algún accidente, alguna enfermedad, un tercero, una persona que no es el titular del contrato, te puede pedir que tú ejecutes alguna operación a favor de la otra persona, justificando el pago de una cuenta de hospital o justificando cualquier otra circunstancia. En algún momento puede llegar a ser tan incisiva la insistencia por parte de esta persona, te pueden demostrar todas las características de que la persona no es capaz de solicitarte esta operación, y tú con el fin de ayudar puedes incurrir en una falta de tomar la instrucción a una persona que no es el titular del contrato y que tampoco figura como persona autorizada o como cotitular del mismo. El llegar a ejecutar una operación por instrucción de una persona ajena a la cuenta puede ser motivo inclusive de cárcel. Entonces, en muchas ocasiones, un tema en el que tú buscaras hacer el bien a alguien te puede llevar a transgredir una de las normas o de las políticas que nos rigen en nuestro día a día como institución financiera, y traer consecuencias bastante graves para el colaborador y para la institución. Cuando menciono que la distorsión de consecuencias también puede ser otro factor, es porque con el paso del tiempo la regulación y las políticas financieras en México se han ido perfeccionando y han ido elevando su grado de exigencia. Al mismo tiempo, pues esto hace que tu trabajo sea a veces un poquito más complejo en su operación diaria. Antiguas prácticas hacían pensar a las personas que el pasar un poco la línea en alguna circunstancia no tenía ninguna consecuencia. Por ejemplo, hoy en día todas las instrucciones que un cliente te dé se debe de quedar grabado en tu teléfono, debes de haberlo recibido por correo electrónico o por carta firmada por el cliente en original. Anteriormente tú podías tomar una instrucción y si no era algo muy relevante podías hacerlo y no existía ningún problema. Y algunas personas pues hoy en día siguen acostumbrados a este tipo de cosas y distorsionan las consecuencias que hoy en día existen pensando en que anteriormente no había ningún problema al hacerlo de esta manera. Sin embargo, si hoy tú operas una transferencia, una compra-venta de algún instrumento financiero sin tener la instrucción del cliente grabada en tu teléfono o en un documento por escrito con la firma autógrafa del cliente o desde el correo electrónico del cliente que está registrado en el contrato, también puede ser motivo de observaciones, de sanciones, inclusive de alguna repercusión legal. Cabe mencionar que tenemos que tener mucho cuidado porque mucho de lo que operamos conlleva riesgos financieros, por ejemplo, mercados accionarios, divisas o algunas otras circunstancias que fluctúan. Entonces, en ese tipo de operaciones, el carecer de la instrucción del cliente inclusive puede darle la pauta al cliente para que él niegue que te dio una instrucción de esta naturaleza, volcando toda la responsabilidad sobre ti. Y cuando hablamos de operaciones de montos importantes, montos a veces millonarios inclusive, cualquier afectación, variación de mercado puede repercutir en cientos de miles o en millones de pesos de variación inclusive en los saldos de las cuentas. Y si el cliente no reconoce que te dio una instrucción porque careces tú de
del soporte que respalde que el cliente así te lo pidió, pues la institución y el asesor tendrán que responder a esto. Creo que está por demás mencionar que cuando una situación de esta naturaleza se presenta, pues en automático el colaborador quedará despedido de la institución y tendrá que enfrentar los cargos legales que se finquen por parte del cliente o de la institución misma por haber incurrido en este tipo de faltas. A veces es bueno agravar las posibilidades de lo que puede pasar si tú no cumples con todas las políticas y con todos los procedimientos que hoy en día te rigen en tu diario proceder, porque de lo contrario caemos en este resorte, ¿no? Distorsionamos, creemos que no va a pasar nada y eso nos da la confianza para ir cada vez empujando la línea de lo correcto más allá, hasta que cuando reaccionamos pues ya hemos incurrido en una problemática y en muchas ocasiones es muy difícil salir de ella. Cuando menciono el último resorte que ahorita les comentaba, que creo que es el que también afecta de manera más relevante, es la atribución de la culpa a las circunstancias. Esto lo veo un poco más desde el punto de vista gerencial o directivo, hablando en cuanto al desempeño de los compañeros o de los colaboradores. Como cualquier institución privada, tiene metas muy específicas en cuanto a lo que la institución quiere lograr. Estas metas específicas se reparten de manera equitativa entre cada uno de los que colaboramos ahí. Muchas de estas metas pues sí pueden llegar a ser complicadas, pueden ser un tanto ambiciosas y se tiene que trabajar muy fuerte para poder alcanzarlas. Cuando algunos colaboradores o algunas personas no están cumpliendo de manera consistente con estas metas y se les cuestiona en relación al porqué de su bajo desempeño, encontramos que hay un común denominador entre la gente que cumple sus metas y la que no las cumple. Normalmente la gente que cumple sus metas busca, trabaja, se esfuerza y es creadora de circunstancias. Y cuando entrevistas a una persona o cuestionas a una persona que consistentemente no cumple sus metas, encontrarás que esta persona normalmente va a descargar el incumplimiento de sus metas en las circunstancias que le rodean. Jamás va a asumir, o si lo asume será en muy bajo grado, el hecho de que en muchas ocasiones el principal responsable de que alcances o no tus metas eres tú mismo. Por ejemplo, en el sector financiero es muy común que culpes el entorno económico. Oye, es que hay una gran devaluación, oye, es que la bolsa se cayó, oye, ¿cómo quieres que yo traiga nuevos clientes si los rendimientos que estás pagando no son atractivos? Lo que tú me pides que haga no le interesa a mi cliente, porque también adicional a la parte de inversiones nosotros manejamos algunas otras soluciones financieras que pueden ser desde financiamientos, fideicomisos o algunos otros instrumentos un poquito más sofisticados. Y entonces esta persona, cuando incurre en este resorte de atribuir la culpa a las circunstancias, va a mencionar que es por culpa de todo lo que le rodea que no se está llevando a cabo. Inclusive muchas veces se culpan a otros colaboradores, a los que gestionan los fondos, al tráfico, al clima, pero nunca es capaz de reconocer que hay algunas áreas de oportunidad que se deben de trabajar, que se deben de desarrollar para modificar los resultados que se están consiguiendo. Dicen que una de las cosas que siempre tenemos que concientizar a las personas es que no podemos alcanzar mejores resultados haciendo lo que hemos venido haciendo siempre. Si seguimos haciendo lo que hemos hecho siempre, pues los resultados serán igual o inclusive irán en decremento. En cambio, cuando hacemos alguna modificación a nuestras conductas o a nuestras formas de hacer las cosas, podemos esperar que los resultados, como consecuencia de haber cambiado la forma de hacer las cosas, también estos cambien o puedan inclusive mejorar. ¿En su organización son conscientes de dichos resortes? Sí, aunque todavía no me queda claro qué tan conscientes a nivel directivo se está de esta situación o de estas situaciones. ¿Qué efectos trae para su institución que los colaboradores se desentendan moralmente de sus compromisos laborales? Bueno, en primer lugar ponen en riesgo a la institución, porque como banco o como institución financiera estamos sujetos a una serie de regulaciones, las cuales si no se cumplen cabalmente podemos hacernos sujetos a multas, podemos hacernos sujetos a algunas otras consecuencias, inclusive de tipo penal, tanto para los directivos como para el empleado mismo que incurre en alguna de esta desatención o desentendimiento moral. Por
¿Por medio de qué vías considera que es posible abatir el resentimiento moral? Una de las cosas que se está haciendo institucionalmente es la capacitación. ¿Sí? Se busca elevar el grado de conciencia del colaborador para que pueda entender cabalmente cuáles son los alcances que él tiene y cuáles son las responsabilidades con las que debe de cumplir. Adicionalmente, la mayoría de los empleados tienen algún grado de certificación en los cuales se incluye un código de ética que se tiene que acreditar. De esta forma, pues el colaborador no está ajeno a las responsabilidades con las que debe de lidiar todos los días. Constantemente hay recordatorios, hay auditorías internas que nos ayudan o que son un recordatorio constante de las cosas que debemos hacer y de cómo se deben de hacer. Después de analizar los resortes que detonan el desentendimiento moral y haber realizado la entrevista con el licenciado Víctor Venegas, concluimos que estos resortes pueden obstaculizar la realización de un acto tanto en la organización como en la vida cotidiana. Como se menciona en la entrevista, los principales resortes que detonan el desentendimiento dentro de su organización afectan directamente al cliente, por lo que se estaría afectando aquí el funcionamiento o el servicio que ofrece la organización. Asimismo, creemos que todos los empleados deberán actuar bajo las normas establecidas de la organización y así poder abatir esos resortes que detonan el desentendimiento moral dentro de la organización o en la vida cotidiana.